Hola chicos, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien, de salud. Y bueno, vamos a continuar con lo que son características o algunos elementos que contienen los cuentos de terror. Ya en el video pasado viste lo que son los personajes. Ahora vamos a ver algunos pronombres que también se ocupan en los cuentos de terror. Y vamos a seguir retomando lo que es la primera y la tercera persona. Antes ya habíamos visto esto para lo que era la biografía y la autobiografía. Sin embargo, creo que no quedó muy claro y eso espero que nos ayude a profundizar en este tema y te ayude a clarificarlo. Entonces, vamos a ver lo que son todas estas cosas. Voy a tratar de ser muy clara para que puedas ir comprendiendo un poquito más. Y bueno, chicos, pues vamos a ver los pronombres. Los pronombres son aquellos que es una pequeña palabrita que se emplea en lugar de un nombre. Por ejemplo, vamos a llamar Kimberly. En vez de decir Kimberly, o sea, a lo mejor si ya utilizaste Kimberly para no volver a repetir esa palabra porque se oye mal que estés repitiendo, entonces vas a decir ella. O, por ejemplo, si dices gato, en vez de llamarle gato, él o esos son los pronombres que se utiliza por un nombre común o propio. Entonces, se utilizan en lugar. Aquí vamos, ¿cuáles son? Aquí son yo, nosotros, nos, mi, nuestro. Estos son los pronombres él, ella, ellos, su, le, les. Estos son los pronombres. Ahora, ¿cuáles son adecuados para la primera persona? Te voy a pedir que todos estos los tengas en tu hoja para carpeta para cuando tengas que estudiar. Entonces, pronombres para la primera persona pueden ser yo, nosotros, me, nos, mi y nuestro. Ahora, pronombres para la segunda persona, tercera persona es él, ella, ellos, sus, se, le y les. Estos son los que ocupamos. Ahora, ¿te acuerdas que cuando era autobiografía utilizábamos la primera persona? Bueno, pues utilizas estos pronombres. Ahorita lo estamos retomando en el cuento de terror. ¿Por qué? Porque el narrador, acuérdate que yo en el video pasado te dije que en la película de Matilda había un narrador. Ese narrador no era en primera persona, porque no era Matilda la que estaba contando su historia. Era otro personaje, entonces ese era en tercera persona. La estaba contando. Ella, se fue a vivir con la maestra Miel posteriormente. Entonces, ese es en tercera persona. Primera persona es cuando es yo, nosotros, o sea, que te incluyes dentro de la historia. Yo me incluyo dentro de la historia. Entonces, un narrador puede ir narrando su propia historia. No sé si han visto una película que también se llama Forrest Gump. Ese narrador va contando su historia. Entonces, por eso se relaciona mucho. En la biografía y autobiografía, acuérdate que en la autobiografía tú ibas contando tu historia, pero cuando es una biografía de otra persona, entonces cuentas la historia de alguien más. Entonces, ahí se utiliza la tercera persona. Bueno, quiero que te queden muy claros todos estos pronombres que puedes ir ocupando, ya sea en la primera persona y en la tercera persona. Y bueno, narrador en primera persona escribe como si él fuera el protagonista del cuento. Se encuentra en primera persona y utiliza verbos y pronombres en primera persona que ya vimos anteriormente. Aquí te voy a poner un ejemplo muy claro. Me incorporé. La oscuridad era total. No podía ver la figura del que me había despertado. No podía recordar ni la hora en que había caído en trance, ni el lugar en que me encontraba, mientras seguía inmóvil, intentando ordenar mis pensamientos. La fría mano me agarró con fuerza por la muñeca, sacudiéndola con petulencia. Y si te fijas, aquí es primera persona y es el narrador está contando la historia, está ahí narrándola. Me incorporé, la oscuridad era total. Esto ya es de un cuento de terror. Ahora, vamos a ver en tercera persona. El autor escribe como si los hechos le sucedieran a alguien más. Utiliza verbos y pronombres en tercera persona. Acuérdate que ya vimos los pronombres en primera y en tercera persona. Aquí están. Y bueno, dice, en un enorme y fortificado castillo construido en una espinada escarpa dominó el Loira, no lejos de la ciudad de
Nantes, moraba, la última de su raza y heredera de su fortuna. El joven y hermosa condesa de Villeneuve, el año anterior lo había pasado en completa soledad en su aparador mansión y el luto que llevaba por su padre y dos hermanos, víctimas de las guerras civiles. Era una gentil y buena razón para no parecer en la corte y mezclarse en sus festejos. Pero la huérfana condesa había heredado un título de alcurnia y extensas tierras, y pronto comprendió que el rey, su guardián, deseaba que ella otorgara ambos, junto con su mano, o algún noble cuyo nacimiento y talentos personales le dieran derecho a la dote. Si te fijas, ahí está contando el narrador la historia, pero de alguien más, no se incluye él en la historia. Entonces, vamos a ver. Este tema ya lo habíamos visto en la biografía y autobiografía y ahora lo retomamos porque el narrador también puede ir contando su historia en un cuento o puede contar la historia de alguien más. Entonces, por eso utilizamos de nuevo lo que es la primera y la tercera persona. Aquí utilizamos lo que son los pronombres. Estos pronombres te van a ir ayudando si tú quieres decir contar una en primera persona. Entonces, utilizas estos pronombres, yo, nosotros, me. Por ejemplo, en un cuento, yo estaba en esa noche en el panteón cuando de repente se empezaron, ahí tú te estás contando o te estás incluyendo en la historia. Ahora, si es de alguien más, cuenta la leyenda que estos personajes se encontraban en el panteón. Ahí ya estás hablando en tercera persona. Entonces, el narrador es muy importante también dentro de las historias de terror. Entonces, chicos, si tienen alguna duda, no duden en marcarme, estoy a sus órdenes.